Muy bien. Pues, ¿qué les parece? ¿No? Muy bien. Pues aquí tenemos el papel de trabajo, ¿verdad? Igual en blanco para comenzar con la práctica 2, ¿de acuerdo? Ahí están todos los trabajadores, ¿sí? Por cada una de las semanas, perdón, y obviamente vienen aquí las dos, ¿de acuerdo? Pues, como en el anterior, voy a empezar a pasar los datos aquí para dejarlos ya planteados en la nómina, ¿verdad? ¿Sí? La práctica 2 dice que son 1220, ¿verdad? 1280 el B, 1315 el C, 1344 el D, 1623 el E y 13662 el E. ¿Perdón? Eso es lo que dicen los datos. Estos, pues obviamente van a estar vigentes para lo que son sueldos fijos, ¿verdad? Entonces ahí está. ¿Perdón? Así está estructurada esta práctica. Muy cortitas, obviamente, pues mismo terminamos la segunda y comenzamos con la segunda práctica, que sí va a estar más larga. Y seguro nos va a llevar un poquito más de tiempo. ¿Vale? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Muy bien, pues si les parece, pues comenzamos, ¿verdad? Con el trabajador A, que como ahí dice, tiene un sueldo de 1200. ¿Verdad? Entonces es el que pasamos aquí a la nota. 1200. Y obviamente pues utilizamos las tablas, ¿verdad? En este caso es la tabla 1, que es la tabla semanal, ¿verdad? Porque este sueldo está calculado de manera semanal, ¿de acuerdo? Entonces, tabla. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. ¿Eh? Ya saben, como son sueldos fijos, pues van a estar vigentes seguramente todas las 5 semanas, entonces los copiamos para hacer las semanas 1 hasta las 5, ¿de acuerdo? Aquí ya vamos todos, chicos. ¿Sí? Sacamos los totales, ya saben, el total es simplemente la suma, ¿verdad? ¿Sí? Es simplemente la suma de los conceptos. En este caso, el ingreso base y los conceptos de ISR y subsidios, ¿de acuerdo? La mensual, pero entonces porque vamos a aplicar la tabla mensual, ¿de acuerdo? Ahí obviamente pues la base gravable es la misma y el ISR es el mismo. Entonces ya tenemos ahí el ISR y la base gravable. El que sí determinamos obviamente con la tabla, ¿verdad? Es el subsidio para el empleo mensual, ¿de acuerdo? Es decir, con los 6,100 pesos los buscamos en la tabla número 3, que es la mensual, ¿de acuerdo? Entonces ahí 294.
Y obviamente pues ahí se puede ver claramente que tenemos, o sea, que se le otorgó un monto mayor de subsidio para el empleo al trabajador del que le correspondía de acuerdo con la tabla mensual, ¿no? Porque obviamente pues la tabla mensual da 294 y digamos la suma de las 5 semanas son 370. Entonces pues evidentemente pues esto es superior, ¿no?, al saldo negativo, que evidentemente se tiene que eliminar en cierta medida, ¿no?, a través del ajuste del subsidio para el empleo. Entonces, lo primero que hacemos ahí es eliminar el subsidio de la semana 5 para reducir el ajuste, ¿de acuerdo? Eso lo que hace es que reduce el ajuste, ¿correcto? Aunque obviamente, pues al no haber ya subsidio, pues se vuelve ISR todo el concepto, ¿de acuerdo? Ahí ya tienes un valor, pues ya de hecho, una modificación importante al cambiar de subsidio para el empleo pagado a impuesto, todo el valor. Y obviamente el subsidio redujo, ¿verdad? Porque eran 75 y bajó a 4.69. Pero pues tienes una diferencia en el ajuste del subsidio para el empleo acreditado de 4.69 y una diferencia en el ajuste del subsidio para el empleo pagado de 13.51. Es como que sí que todo lo que le otorgaste en el periodo, como al final del periodo, realmente lo que le quedaba era impuesto, pues todo el subsidio que le pagaste lo tienes que recuperar, ¿sí? Se le tiene que cobrar al trabajador para reembolsarlo al fisco, ¿bueno? Esa es la situación. Entonces, por eso aquí se genera el doble ajuste. Uno por el lado del subsidio acreditado, ¿eh?, y otro por el lado del subsidio pagado, ¿vale? Los dos se tienen que cobrar, ¿sí? Dicen, oye, pero no da negativo y otro positivo. Bueno, pues son efectos similares en ambos conceptos, ¿sale? ¿Sí? Es por la resta. Recordar que aquí lo que hacemos es restamos el mensual con el total, ¿de acuerdo? En las dos hacemos exactamente la misma operación. ¿Para qué este da positivo? Porque como la cantidad inicial es negativa, ¿verdad?, cuando la restas, pues se vuelve positivo, ¿vale? Bien, ¿hasta ahí alguna duda respecto al tema del subsidio? Pues así de segunda práctica, hacemos 2 prácticas de cada tema, ¿correcto? Bajamos pues estos valores a las nóminas. ¿Todos vamos ya hasta aquí? Bajamos pues a la nómina 1 a 4 y obviamente a la nómina 5, ¿verdad? En la 1 a 4, pues obviamente el ISR en este primer trabajador, pues es 0, ¿no? Porque si ustedes ven aquí, la cantidad pues es menor, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos superpagado. De hecho, pues no puede haber los dos, ¿eh? Eso, si les dan los dos, pues sí que no has entendido nada, ¿no? No puede darse de manera simultánea que tengas ISR neto y superpagado, ¿eh? ¿Por qué? Porque se restan entre ellos, ¿no? Entonces, obviamente, pues, cada uno te da otro. ¿Vale? Y obviamente, pues, el neto a pagar es el sueldo menos el ISR más el super. Sueldo menos ISR más super. ¿De acuerdo? Y luego ya en la nómina 5, sería, nuevamente, determinar, obviamente en la nómina 5 sí tenemos ya ISR neto. Y tenemos ya ISR neto, 31 pesos con 45 centavos. Obviamente ya no hay superpagado, por supuesto. Ya no hay superpagado. Y tenemos el ajuste. De hecho, en este trabajador, como sí tenía superpagado, tiene los dos ajustes, ¿no? El ajuste del superacreditado y el ajuste del superpagado, ¿verdad? Que recordar que en los recibos de nómina se tiene que presentar por separado, ¿vale? No se suman sus conceptos. De hecho, tienen códigos agrupadores diferentes. El código 71 para el SUPE pagado y el código 107 para el ajuste del SUPE acreditado. ¿Correcto? Ya saben, son cantidades netas, aunque aquí aparezcan negativas o positivas, de todos modos, cuando las pasas al cálculo, las tienes que poner a valorar. Y el pagado.
que recordar que ajuste de superpagado pues ya no es tan común que se dé en la práctica, porque ya lo hemos explicado por la subida que ha habido en los salarios. ¿De acuerdo? Ya es raro ver ese concepto. Sacamos el neto a pagar al sueldo, le restamos el ISR neto, le adicionamos obviamente el superpagado, y le restamos los dos ajustes. Entonces, así de sueldo menos ISR más super menos los dos ajustes. No se restan. Hasta ahí vamos bien, chicos. Muy bien, pues vámonos pues con el trabajador B, si les parece. Dice aquí que el trabajador B es un sueldo de 1,280 pesos. Y aplicamos obviamente la tarifa número 1. Tarifa número 1. Vamos todos bien, chicos. Bueno, estos valores ya saben, los copiamos a las 5 nóminas. Copiamos a las 5 nóminas porque pues al ser salarios fijos pues no tienen variación semana con semana. ¿De acuerdo? Y evidentemente pues eso, sacamos los totales. Recordar, el total es solamente la suma aritmética de los conceptos. ¿Vale? Y obviamente el valor del ISR y de la base gravable pues es la misma para los dos. ¿Vale? Les había dicho que ahí en mi pack hay una opción en la cual le puedes poner que te recalcule el ISR, que no es necesario, la ley no lo exige, pues no hagas cosas que no te piden, ¿para qué? ¿Verdad? Porque si les da diferencia, pues las tienes que descontar. Yo no creo que tengas en... Bien, hasta ahí vamos ya todos bien, chicos. Bueno, utilizamos la tabla número 3, ¿verdad? El subsidio para el empleo sobre 6,400, ¿verdad? Y el subsidio es de 253 puntos. Y nuevamente, pues ahí podemos ver claramente que evidentemente, pues hay un ajuste, ¿no? Hay un ajuste en el subsidio para el empleo. Claro, aquí como ya no hay superpagado, pues evidentemente ya no puede haber ajuste del superpagado, por supuesto. Solamente cuando tienes pago. ¿Vale? ¿Cómo lo determinamos? Pero siempre te da cero, ¿no? O para 0 con 0, pues te va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es reducir o eliminar el subsidio para el empleo de la nómina 5 y eso hace que se reduzca inherentemente, ¿verdad?, el ajuste del subsidio para el empleo para quedar solamente en 17 pesos con 70. ¿Correcto?
Y pues obviamente pues podemos determinar evidentemente las diferencias. Pero vamos ya todos bien, chicos. Pasamos esto pues a las nóminas a la 1, a la 4 y a la 5. En este sí ya tenemos ISR neto de la nómina 1. Sube pagado, pues obviamente ya no hay segundo trabajador. Recordar, bueno, pues es que ya quedan pocos casos en los que es sobrepagado. Copiamos la fórmula para el cálculo, pues es la misma para toda la columna. Y obviamente, pues al sueldo le restamos el ISR y le sumamos el subsidio para el empleo pagado. Esa es la fórmula. Y pasamos a la nómina número 5, donde pues obviamente cambian los valores de la nómina 5. Aquí en este trabajador ya nos da ISR en la nómina 5, ISR neto, ¿verdad? Ya no tenemos obviamente superpagado y tenemos ajuste del subsidio para el empleo acreditado. Hay que recordar que esto siempre se pone en un valor absoluto. Ajuste del superpagado, pues obviamente ya no hay por el valor de los ingresos. Y como en el anterior, pues también podemos copiar la fórmula que tenemos para el neto a pagar, que se obtiene sumando al sueldo pagado menos el ISR neto, menos el ajuste del subsidio para el empleo acreditado y el ajuste para el subsidio para el empleo pagado. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No? Y vamos hasta ahí, chicos. Bueno, vamos pues al trabajador C, que tiene un sueldo de 1,315, ¿verdad? 1,315 y aplicamos la tarifa número 1. ¿Hay alguna duda, niños? Pasamos estos totales a las nóminas 1 y 5, ¿no? Y lo primero es sacar el total, ¿no? Es una suma aritmética.
La base del cálculo, pues, obviamente no varía en la mensual, ni tampoco el ISR que hayamos determinado en pagos por eso. ¿Pero? Lo que sí varía es el subsidio para el empleo, ¿verdad? Precisamente por eso hacemos el recálculo. Sacamos la base de 6.575 y tenemos el subsidio que le corresponde al trabajo. Y aquí lo que hacemos por el ajuste es restar el total mensual menos lo que se haya pagado. Pero si Pone 50, restaría 50 de 67. Ya no tendrías ajuste porque obviamente pues no habría ajuste, le eliminas completamente el efecto. Pero sí se puede restar hasta el valor de la diferencia. ¿No? Más, pues obviamente, hay que restar todo. Como en este caso, ¿no? Que pues, tenemos más del valor de la diferencia, pues se resta. Y reduces el ajuste, aunque aumentas evidentemente el IS. ¿Verdad? Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Bajamos a las nóminas de un valor. El trabajador C, el ISR neto. Y luego pasamos a la nómina 5 también. El ISR neto. El ajuste del subsidio para el empleo acreditado. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿No? Bueno, vámonos pues con el trabajador D. Aplicamos la tarifa número.
Apliquemos esto a las 5 nóminas. Obviamente pues sacamos el total. Recordar que los totales es la suma. Vamos a sumar los valores. Y bueno, para sacar el mensual, pues la base variable y el ISR no varían, no cambian, ¿verdad? En relación a las mensuales, a la suma de las semanas, pero lo que sí cambia es el subsidio. Entonces, calculamos con la tabla 3 a 6,720. Y restando, ¿no? Entonces, pegamos los múltiplos. Estos valores ya saben, los pasamos a la nóminas 1 a 4 y a las 5. ¿No? Vamos a ingresar neto de la 1 a la 4 y el subsidio pagado de la 1 a la 4. Qué bonito. Y luego de la 5 bajamos tanto el ISR neto como los ajustes. A esta pues me faltó para no me había restado, ¿verdad? Eliminar esto para bajar el ajuste. ¿Vale? Bueno, que es un efecto de presentación, pero pues sigamos es lo correcto. Y obviamente no está pagado, pero sí tiene ajuste del subsidio para acreditar y pagar. Se fijaron, pero el ajuste del subsidio es igual en los tres, ¿verdad? Están en el mismo renglón, entonces pues, las diferencias son pequeñas. Las diferencias de sueldo son muy chiquitas. Entonces, al estar en el mismo renglón de ISR y de subsidio, pues les da el mismo ajuste. Ya está llegando por otros. Pasamos al trabajador E, ¿verdad? Que tiene un sueldo de 1,623. Aplicamos la tabla número 1.
Bien, hasta ahí vamos, chicos. ¿Saben? Esto lo copiamos para las 4 semanas, las 5 semanas que tiene un mes, ¿no? ¿Así? Y sacamos los totales, o sea, la suma aritmética de los conceptos. El ánimo manual mensual, el ingreso es el mismo y el ISR, el ajuste, queda igual. ¿Vale? Algunos de ustedes si hacer el ajuste, pues tendría que calcular aquí con la tabla mensual, ¿verdad? Pero no es indispensable. Si lo puedes hacer, no te lo recomiendo. Y esto lo pasamos, obviamente como ya se pasa de 8, son 8,115, pues obviamente el subsidio para el empleo ya es 0 mensual, y obviamente pues todo el valor que tenga le va a quedar como ajuste. Evidentemente eliminamos el super de la U. Bueno, hasta ahí vamos ya todos, chicos. No se olvide que este es el primero de los ejercicios que vendrá para este primer parcial. Ya está cerca. Esperamos que va a ser el próximo jueves. Ahora sí, está disponible el laboratorio, en el laboratorio. Más cómodamente. Bien, hasta ahí vamos a todos, chicos. Pasamos estos valores aquí. A 1, a 4 y a la 5. Y también esto lo pasamos a la 5. No, estoy sacando la suma para ver si les coincide. ¿Perdón? Sí, claro. ¿Está bien? Para verificar a ver si nos va cuadrando, ¿verdad? Lo que tenemos. A ver si coincidimos con los resultados. ¿Y vamos todos, chicos? Bueno, vamos pues con el trabajador F, que es el último de este cuadro. ¿Va?
13,662. Aplicamos la tabla 1, la semanal. Ya llevamos todos, chicos. Copiamos esto, ya saben, en las 5 semanas, ¿no? Y sacamos los totales. Evidentemente, ya no había necesidad de recalcular si es ajuste de subsidio. Solo que no hay, ¿no? Porque no puede haber. Ya les toca subsidio, ¿verdad? Si ustedes ven el subsidio es 0, ya vas a ajustar si el valor ya es 0, ¿no? Evidentemente, todos los trabajadores que tienen sueldos arriba de 1,699 semanales, 1,700 ya no les corresponde subsidio. Entonces, ya obviamente no les va a dar, ¿verdad? Salvo casos muy especiales que digo, oye, es que tiene una falta. Bueno, sí, una falta obviamente lo que hace es que te reduce el sueldo, ¿no? ¿Sí? O una incapacidad, o una cosa, o llegas tarde, o algo así. También que te rebajan en los premios por asistencia. Pues eso sí, pero bajo condiciones normales, o sea, trabajando la semana normal, etcétera, pues no hay esa posibilidad, ¿verdad? De todo lo determinamos, obviamente, pues, para que quede la evidencia, pero en realidad pues ya sabemos que no. Claro, si tú revisas en la tabla 3, un ingreso de 68,310, pues ya te corresponde 0 de subsidio para ti, ¿verdad? Y obviamente, pues estos cálculos de ajuste, pues te van a dar 0, porque compara 0 con 0, y evidentemente, pues te va a dar 0. Lo normal, por supuesto. ¿Sí? Aquí nada más ponemos 1 porque obviamente, pues recuerden que ese tema, pues, vemos salarios chiquitos para ver el ajuste del subsidio, es lo que tratamos de analizar. Pero, y además porque en la realidad de la práctica hay mucha gente que gana sueldos chiquitos, ¿verdad? La mayoría, o sea, tienen sueldos chiquitos. Y hay algunos que luego en la realidad sí ganan un poco más, ¿verdad? Porque les pagan luego algo en efectivo. Pero así están registrados en la nómina, no por el salario. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente, es lo más común que te encuentres en las nóminas. Sí hay algunos que sí tienen sueldos más altos, ¿verdad? Probablemente ustedes, ya cuando sean egresados, pues van a ganar más. Los contadores siempre ganan más. Yo creo que sí. Bueno, entonces, pues obviamente ya estos, donde ya tienes sueldos más altos, pues evidentemente ya prácticamente nunca ves la figura del subsidio para el empleo, ¿correcto? Y te olvidas de hacer ajuste y todo eso. Muy bien, pasamos pues los datos de este trabajador a la nómina, ¿de acuerdo? Es el último que tenemos ahí de esta nómina. Pasamos el ISR y guardamos el subpaga, ¿vale? Y obviamente, como ven, pues además, sí le hacen una buena rebaja, ¿no? O sea, pues imagínate que ganas 13,600 y te quitan pues prácticamente 3,000, ¿no? ¿Verdad? Está raro, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Cuando ganas poquito, pues te descuentan poquito y a veces hasta te toca bonificación. Pero cuando ya empieza a tener un sueldo más grande, pues lo triste es que luego ves las retenciones y dices, uy, qué barbaridad. Ahí está el sistema, ¿no? ¿Correcto?
Pasamos estos valores y obviamente en la nómina 5, como ven, en este trabajador pues no hay ningún cambio, ¿no? Lo mismo que teníamos en las primeras 4 nóminas es exactamente lo mismo que tenemos en la nómina 5. No hay ajuste de subsidio para el empleo, ni pagado ni acreditado. Inclusive los sistemas, pues cuando se viene el ajuste, siempre calculan, obviamente, para todos los trabajadores les calculan el ajuste, pero claro, los que tienen sueldos más altos, el detalle es que los ajustes les salen en ceros, ¿no? Y habitualmente los programas de nóminas ya cuando salen en ceros los valores, pues simplemente no los reportan, ¿vale? Inclusive, por ejemplo, cuando tienes trabajadores que están incapacitados, que no tienen sueldo, pues de hecho no puedes timbrar los recibos, ¿no? ¿Por qué no los puedes timbrar? Pues porque están en ceros. ¿Vale? O sea, sí se emite como un recibo, pero en realidad no es posible timbrar. El valor está en cero, ¿no? No está incapacitado toda la semana, ¿no? Porque luego pasa eso. O faltó toda la semana y obviamente pues tampoco tiene sueldo. O tiene un permiso, ¿verdad? Sin goce de sueldo. Entonces pues, no le sale. Aunque les hagas la nómina y la trates de timbrar, pues el sistema no te permite. No se permite timbrar recibos en ceros absolutos. ¿No? Muy bien. Pues ahí sí quedaría la nómina 5. Ese ya queda así de manera definitiva porque pues, esto nada más saca la suma, ¿no? Pero la nómina 1 a 4, ¿verdad? Aquí sí vamos a multiplicar por 4 semanas, ¿no? Hay que recordar que como son sueldos fijos, pues aquí serían 4 semanas las que corresponden al periodo, ¿de acuerdo? Multiplicamos pues por 4. El ISR y el super. ¿Para qué lo hacemos? Para sacarla mensual, ¿no? Vamos a hacer la declaración mensual. Recuerden que sueldos siempre se hace el pago mensual, salvo que sea RIF, ¿no? En cuyo caso, pues es bimestral, por supuesto, ¿sí? O que seas de agricultura, pesca y silvicultura, que los pagos pueden ser semestrales, ¿no? Pero en la mayoría, en la generalidad de los contribuyentes, el cálculo de sueldos y salarios es nominalmente de manera mensual, ¿vale? Son esas 2 excepciones fundamentalmente la regla. Ok, pues ya tengo aquí los cálculos de la nómina 1 a 4 y los cálculos de la nómina 5. ¿Sí? Como ven, pues sí hay alguna diferencia en cuanto al valor, ¿no? Porque, por ejemplo, en la nómina 1 a 4 pues, se había calculado 3,088 y en la nómina 5 el ISR son 3,422. Y eso adicionándole los ajustes del subsidio. Y recordar, no se suman, ¿eh? O sea, las nóminas tienen que aparecer así como nos estamos presentando aquí. No puedes decir, oye, pero es que es lo mismo, ¿de cómo se restan? Bueno, no. Sí es lo mismo porque se restan de los ingresos, pero no se juntan. Son 2 conceptos que se manejan de manera independiente y tienen su código agrupador separado. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer, si les parece, pues el pago provisional ya para dar por terminado pues ese tema, ¿no? ¿Sí? Y obviamente de la nómina 1 a 4 saco el ISR retenido. Recordar, los ajustes, aunque se retienen, no se consideran propiamente como ISR. Solamente se considera ISR retenido el que nos da el proceso de cálculo del impuesto, ¿no? Con la tabla. Entonces ahí está la 1 a 4 y luego bajo la 5. Entonces están en esta misma cosa. 3,422 y los 12,000. ¿Vale? Eso me da la suma de las retenciones, ¿verdad? Y en esta parte, en la parte de ISR, se suma el ajuste del subsidio para el empleo acreditado, ¿vale? Inclusive ahora que ya hacen el cálculo a través del sistema del SAT, ya te dice cuántas son las retenciones, ya automáticamente lo suma, ¿eh? O sea, tú ya no lo tienes que sumar, ya viene ahí debidamente sumado. Y eso porque al principio cuando sacaron esto en el 2020, pues no lo entendías, tú sumabas todo y querías calcular con todo. Son diferentes porque uno va sobre el subsidio y otro va sobre el impuesto. Entonces bajamos el ajuste del subsidio para el empleo acreditado. Y se suman, ¿verdad? Se suman porque los dos son retenidos, ¿de acuerdo? Este es el que les va a salir en la lista de los recibos, que es la que sale en la página del SAT cuando hace las retenciones, ¿de acuerdo? Se adicionan los ISRs y luego al ISR determinado le sumas el ajuste del subsidio.
De todos modos les digo, bueno, pues ahora ya el sistema automáticamente te dice cuánto es. Ten cuidado porque si no tienes correctamente timbrados los recibos, pues evidentemente no va a checar el cálculo, ¿no? Afortunadamente creo que eso es bueno porque el año pasado todavía traíamos líos ahí. Cuando llegabas al anual sí te sumaban los recibos y luego no te cuadraban con las provisionales, ¿no? A mí una vez me pasó el año pasado que en una empresa pues me bajaron un respaldo y luego no timbraron la nómina y se quedó ahí pendiente, se quedaron 2 nóminas pendientes. Claro, cuando llegas al anual faltan sueldos, ¿no? O sea, 2 nóminas ya es un monto importante y entonces pues habría que corregir esos efectos, ¿de acuerdo? Pues ni modo, le tuve que hacer la corrección y luego tardaban en volver a precargar como una semana. Es más o menos lo que se tardan, o sea, si tienes un provisional y no tienes bien timbradas todas las nóminas, pues te tarda como una semana en cargarte nuevamente todo. ¿De acuerdo? Para que tengas cuidado, ¿no? Que ya últimamente pues ya no es tan común, pero pues puede pasar, ¿no? Puede pasar que se te olvide timbrar una nómina, bajes un respaldo, una cosa así, porque te equivocaste en algún trabajador y pues no te cuadra. Bueno, subsidio para el empleo pagado, pues igual lo sacamos de la nómina 1 a 4. Aquí sí tengo, ¿no? 13 pesos con 51 centavos. Y luego este de la nómina 5, que es el ajuste para el subsidio para el empleo pagado. Serían, perdón, ajuste, no, es la nómina 5. El subsidio para el empleo pagado en este caso es 0, ¿verdad? Sumo los subsidios de las 5 nóminas, me dan 13 pesos con 51 centavos, ¿verdad? Y obviamente le resto el ajuste para el subsidio para el empleo. Este es el ajuste para el subsidio para el empleo y obviamente estos se restan, ¿verdad? Y entonces ya te queda un subsidio para el empleo. Alguien ya me preguntaba, ¿y siempre da 0? No, no necesariamente da 0, ¿eh? Aquí en los cálculos que estamos haciendo aquí en el salón, normalmente da 0, ¿sí? Pero en la práctica sí te puede dar cantidad, ¿eh? No mucha porque lo habitual es que ya no tengas trabajadores con sueldos tan bajos. Ya. Ya de hecho ya están las dos abiertas. Ya si quieren. Ya terminamos. ¿Perdón? Bien, hasta ahí llegamos ya todos, chicas. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto del tema de ajuste en el subsidio para el empleo? ¿No? Les recuerdo, bueno, pues que este es el primer ejercicio para este primer parcial, ¿no? Y vamos a empezar con el segundo, que sería, ese sí no lo veo un poquito más de día, ¿no? Está un poquito más largo que este. Bueno, pues si no tienen dudas, pues si les parece, con esto concluimos y si ya todos terminaron de hacer esto, pues con esto concluimos el tema de ajuste del subsidio para el empleo. A ver, ya se puede subir, ya está abierta la plataforma, ya lo pueden subir. Pues si los quieren, ya está de hecho abierta las dos, ¿no? Le puse de la tarea rápida, la voy a borrar. Me olvidé, es que las pasé igual de las anteriores. Pero la tarea me la van a entregar aquí físicamente. No la tienen que escanear, ¿vale? Pero pues tienen hasta el lunes, ¿vale? Y la segunda, pues van a tener hasta el jueves, día del examen, ¿vale? Ahora si la quieren empezar. Bueno, cerramos pues este tema, ¿vale? Y si les parece, pues vamos a continuar con el tema de este segundo ejercicio. El segundo ejercicio que tenemos aquí es el de nos dedicamos directamente, recuerda que aquí vamos a ver, pues como tenemos poquito tiempo, vamos a ver directamente al apartado de donde vimos previsión social, ¿de acuerdo? Entonces, previsión social. Sí, exactamente. No. La previsión social.
Sí, es el de producción. Este es el que ya es completo. Luego ya no vamos a ver los ejercicios de examen, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos aquí. Bueno. Perdón, no está en PDF, ¿no? No lo abrí en PDF, pero como que se me quedó ahí actualizando. Por cierto, ahí también en el de, bueno, en el aula virtual está el papel de trabajo. O sea, ya no vamos a hacer papeles de trabajo. ¿Ande? Así es, son los mismos dos. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Que vamos a ver. Ya viene aquí separado patronal, ¿verdad? Venimos haciendo cada uno de los conceptos. Nómina ordinaria, lo de previsión social, horas extras, los festivos, primas dominicales, tienen los cálculos del impuesto, el concentrado de impuestos e ingresos, el cálculo de la PTU, la liquidación del trabajador, los conceptos, ISR por aguinaldo y ISR por liquidación. Y luego del patrón B, ¿verdad? Vamos a ver la nómina ordinaria, horas extras, días festivos, días de descanso, primas dominicales, y por último se verá el aguinaldo, ¿verdad? Ese es el ejercicio mega integral que tenemos para este ejercicio, ¿verdad? Bien. Vamos a recordar, porque ya se les olvidó, porque hace rato que lo vimos, vamos a recordar algunos conceptos, ¿de acuerdo? Vamos a recordar algunos conceptos.